La palabra de Dios, que es eterna, nos ha ido mostrando desde el principio al Mesías prometido, también llamado el Cristo o el ungido de Dios, el cual encarna en toda su expresión la salvación que viene de parte de Jehová. Hoy, después de 2000 años, sabemos que esta salvación es Jesús, ya que su nombre significa Jehová es salvación. Y es precisamente Dios quien, a través de sucesivos símbolos y una numerosa lista de personajes bíblicos, ha ido revelando la figura de Cristo, manifestando en estos personajes características propias de nuestro Salvador Jesús. Enumerando en una lista podemos comenzar con la figura de Adán. Adán es el primer hombre formado por Dios, sin pecado, el cual sería el primer prototipo de la figura de Cristo, y Eva vendría a representar a la iglesia o pueblo de Dios. Luego vemos en Génesis que al pecar Adán y Eva, Dios hizo túnicas de pieles, en lo cual vemos el primer sacrificio que hizo Dios para cubrir la desnudez de la humanidad. Siguiendo en las Escrituras, vemos a Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. Abel vendría a ser el primer mártir de la fe, cuya sangre justa dice que clamó a Dios desde la tierra por justicia. Y Caín vendría a ser el representante de la apostasía o falsa religión, que constantemente ha perseguido y quitado la vida a los profetas de Dios, apóstoles y aún de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente a los verdaderos cristianos en los tiempos de Roma y en la Edad Media. Después de 10 generaciones vemos a Noé, el cual construye el arca en obediencia a Dios. Esta arca representa a la iglesia. También vemos que él subió al arca acompañado de los 7 integrantes de su familia, lo cual representaría a Jesús y a las 7 iglesias del Apocalipsis. Después vemos a Isaac, hijo de Abraham, el cual fue pedido por Dios a Abraham para que lo presentara en sacrificio en un monte en la tierra de Moriah, anticipando así el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, 2000 años más tarde. Vemos a Isaac cargando la leña de su propio sacrificio al subir el monte, mientras que a Jesús lo vemos cargando una pesada cruz hacia el monte del Calvario. Pero Dios, al ver la obediencia, temor y fe de Abraham, al no negar su amado hijo, Dios se agradó de él y proveyó en su lugar de Isaac un carnero para sustituir a su hijo. Este carnero también representaría a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este animalito estaba trabado desde su cabeza por las espinas de un zarzal, símbolo de la corona de espinas que llevó nuestro Señor Jesús, sustituyendo así la muerte que debía enfrentar la humanidad, ya que dice que Él murió pagando así el precio del pecado, que es la muerte. 2 generaciones después vemos a José, hijo de Jacob, el cual, al igual que Jesús, fue vendido por 20 monedas de plata por sus propios hermanos a los gentiles. José fue probado por Dios y a la edad de 30 años, Dios lo lleva delante del faraón para gobernar en toda la tierra de Egipto, para salvar así a la humanidad de una gran sequía. Así también los hermanos que representarían al pueblo de Dios, que rechazó y vendió a Jesús por 30 monedas de plata,
entregándolo así a los gentiles. También vemos que los hijos de Jacob, al querer esconder su maldad, mancharon la túnica de su hermano con la sangre de un cordero. Y de nuevo vemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por 20 años, Jacob pensó que su hijo estaba muerto, lo cual representaría los 20 siglos que deben pasar para que el pueblo de Israel, que hoy está de luto, miren al que fue traspasado y acepten que el Mesías que ellos esperaban fue el que alguna vez ellos rechazaron, al igual que los hermanos de José rechazaron al que Dios tenía por líder de su pueblo, revelado a José a través de los sueños de las espigas y las estrellas. Luego que Jacob y sus 12 hijos entraran a Egipto por medio de José, estuvieron por unos 400 años y se multiplicaron, y ante el temor de los nuevos faraones que no conocieron a José, esclavizaron al pueblo de Dios. Y ellos clamaron a Dios, y Dios les levantó un libertador que se llamó Moisés, que significa salvado o salvación de las aguas. Moisés, a pesar de ser hijo de esclavos, Dios permitió que fuera criado en el palacio de Faraón. Pero al ver la injusticia que sufría su pueblo, dejó su palacio al quitar la vida a un egipcio que azotaba a uno de sus hermanos hebreos. Pero sus hermanos, no aceptando la conciliación que Moisés quiso ofrecer entre sus hermanos, esto le recriminaron el asesinato del egipcio, rechazando una vez más el enviado de Dios por 40 años, quien volvió a la edad de 80 años para libertar al pueblo de Dios, que había escogido como promesa a sus padres, por lo cual Moisés representaría la libertad que trajo Jesús para la salvación del mundo, y Egipto representa la esclavitud del pecado a la que está sometida la humanidad. Luego vemos a Josué, quien fue el ungido de Dios para entrar a la tierra prometida. Josué, al igual que Jesús, significa Jehová es salvación. Vienen de la misma raíz hebrea, pero que en español lo pronunciamos de una manera distinta. Josué fue el encargado de hacer entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y en paralelo a Jesucristo, por quien podremos entrar a la nueva Canaán, que es el reino de Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. También vemos en Sansón, quien al ser encarnizado por los enemigos del pueblo de Dios, clama a Dios pidiendo fuerzas por última vez, y extiende los brazos para derribar los pilares del lugar en donde se encontraba, él y los enemigos, y en un acto de sacrificio, derriba las columnas, derribando así aquel lugar, y así destruye a todos los que se encontraban en ese lugar. La lista de figuras de Cristo es larga a través del libro de los jueces y de todas las escrituras, pero terminaremos mencionando al rey David, el cual fue el ungido de Dios y que también a la edad de 30 años fue coronado rey del pueblo de Dios, y representaría el linaje de Jesús, la unción y el corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, y a la edad de 30 años comenzaría su ministerio. Y siendo
bautizado por Juan el Bautista, hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.